Bueno amigos, aquí estamos en el Ufology World Congress y ya estamos en el hotel. Ya estamos listos para ir a tomar los alimentos. Así que recuerden que nos vemos en Monterrey este 15 de diciembre. Oiga, hasta pronto. ¿Cómo están, chavos? Bueno, aquí estamos desde el Ufology World Congress y en esta ocasión vamos a hablar de los seres reptilianos. ¿Cómo es la forma que van adoptando y la forma de exorcizar y mucho más? Esta entrevista les va a encantar. Welcome to the jungle. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al conocimiento prohibido. Así se dice con estilo. Bueno, aquí estamos en el Ufology World Congress. Nos hemos encontrado a distintos colegas y amigos. Aquí me encontré a nuestro amigo Sergio. Sergio, ustedes seguramente se han de recordar muy bien de él. Él es el que es uno de los representantes de MUFON aquí en España, ¿verdad? Y de habla hispana, creo. ¿Hay dos? No, hay dos investigadores de campo oficiales de MUFON y yo soy el segundo aquí en España. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, hemos visto muchos casos de imágenes también de un ser de luz que presentamos en una imagen. ¿Te acuerdas? Sí, También sí. incluso que te llamé un día por una cosa súper interesante que pasó en un pueblo. ¿Te acuerdas de La En un Rioja? pueblo, ¿Eh? sí. Estuvimos hablando casualmente, ¿no? Con todas las cositas que normalmente dicen que no es cierto, pero quién sabe todas estas cosas si son ciertas o no son. Falta decir algo. Welcome to the jungle, my friend. Welcome to the jungle, es cierto. Ahora sí, Marcelo, si no, no Ahora es sí, Marcelo. eso sentí que me faltaba, la verdad. Claro. Bueno, mira, Una alegría verte. fíjense que a mí también me alegra ver a Sergio. Hemos quedado a veces que yo voy a Madrid y le digo, veámonos, y por alguna razón no podemos. Y hoy pareciera ser que otro nos citó sin ¿Verdad que saberlo sí? y estamos Pero qué aquí. alegría, tío. Sí. Qué bueno. Bueno, fíjense que él fue a hacer un curso sobre exorcismo. Y bueno, al Vaticano. Entonces, hay cosas que aparentemente ya las sabemos porque vemos a través de las películas que salen. Y a veces decimos, no, es como salió la película, eso así es. Y sobre todo cuando hay un patrón de conducta en las películas, por ejemplo, que tenés que ser cristiano para poder hacer estas cosas, que era uno de lo que yo pensaba. Pero podés ser laico perfectamente. Correcto. Entonces, Sergio, ¿hay alguna relación, pienso, entre vos que sos investigador de la vida extraterrestre y luego quizá saltar el umbral hacia lo espiritual, hacia lo demoníaco? ¿Has encontrado alguna relación que vos sentiste? Bueno, esto creo que se parece. Te voy a hablar claramente. Sí. No la he encontrado yo, la he encontrado el Vaticano. Porque es que estamos, últimamente en las entrevistas que me hacen sobre el tema del exorcismo, no tenemos lo que saben, es decir, no sabemos lo que nos cuentan realmente. Hay una película, que la voy a relatar muy fácilmente, todo el mundo lo va a recordar, que es El Rito, la película El Rito de Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, para hacer esa película, tuvo que pasar por el curso de exorcismo del Vaticano y todos sus componentes que hicieron esa película tuvieron que hacerlo. Para con respecto a toda la fenomenología paranormal que allí sucedió, porque se dan muchísimos muchísimos casos. A tu pregunta de la vida extraterrestre, de la ufología incluso, más ortodoxa, como sabes que es la que yo hago en este sentido, para con la demonología es exactamente lo mismo. Pero no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica, que es lo más fuerte. Cuando nos encontramos haciendo estos cursos, Marcelo, nos encontramos con que ellos mismos dicen que hay dos iglesias. Una que quiere ayudar y otra es la que conocemos, esa perversa, ¿no? Y esa mala iglesia que tenemos siempre, ¿no? En nuestras cabezas, que ha hecho tanto con tantas malas cosas, ¿verdad? Pues allí nos explican cómo son las realidades que no conocemos. Hablan de magia, hablan de rituales, hablan de posesiones, de extraterrestres, de ufología, de seres elementales. Y me dice, no tú, sino todo el mundo. Dice, y eso la Iglesia Católica, sí, amigo, la Iglesia Católica habla de eso desde dentro, cuando estás dentro, cuando aprendes esos cursos. Y son tan interesantes que te abren la mente a una nueva dimensión incluso, donde poder escuchar a Marcelo Larín cuando habla de contactados,
las otras personas cuando hablan de otros contactados, cuando hablan de he visto o he tenido un contacto una noche, o todo este tipo de cosas que se están hablando aquí en este foro de Congress. Da mucho que pensar, Marcelo, porque la propia Iglesia te lo explica. Y la relación demoníaca ufológica es más cercana a la que nosotros nos creemos. Más cercana de la que nosotros nos creemos. ¿En qué? Por ejemplo, siempre tenemos el sentido de los reptiles, de los famosos reptilianos, ¿no? Bueno, eso es un poco según para cada persona. Conocemos casos últimamente que Nacho de la Punta, ¿verdad?, ha puesto, ¿no?, a todo el público sobre reptilianos, posiblemente con personas que conozco personalmente y son de creer. Son experiencias difíciles de comprender, pero son personas muy normales y tienen toda la confidencialidad y sobre todo la verdad, parece ser, de lo que están diciendo y contando al inicio. Pues en referencia a esto de los reptilianos, se habla mucho dentro de la Iglesia Católica también de ciertas cosas en forma de reptil que se pueden dar a conocer en el demoníaco. Pero también vienen de arriba, porque el tema está, cuando yo te he dicho antes lo de las dos iglesias, que es cuando te dicen Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, pero el que ya estaba aquí quizás no era humano y era Satán, el príncipe, el dueño de este mundo, el único que es capaz, aunque no lo creamos, de tomar forma humana y de ser un cambiaforma. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero cuando te lo dicen fiscales, psicólogos, psiquiatras, cardenales, imanes de la religión musulmana, judíos, luteranos, protestantes, todo eso, increíble. Bueno, increíble. No, vamos. Bueno, voy a seguir con una pregunta. Bueno, entonces vemos, este tema a mí ya me interesa bastante porque el tema de los reptilianos, al menos de lo que yo he estado analizando, se configuran en dos tipos, en un físico y en un etéreo. En el físico, que puede adoptar una figura humana independientemente del color de piel. Ese es uno. El segundo es algo etéreo. Ese es que a mi juicio es el que se puede alimentar de la energía que emanamos. Es que la demonología, la cuestión de cómo viven los demonios, es con la energía que nosotros emanamos y sobre todo el miedo. Exacto, de eso, sobre todo del miedo. Incluso hay una parte, supongo que tuviste que leer la Biblia para ello, y entonces hay una parte donde viene Jesús y hace una explicación que más adelante nosotros le podemos dar la configuración de la ley de la atracción y de la vibración y todo eso. Porque hay una parte que él hace el exorcismo y se lo saca y se van a los cerdos. Claro. Pero en ese momento él dice de que una persona tiene que... estos seres tienen que tener las condiciones para cohabitar dentro de esta persona. Perfectamente. Ahí hay un análisis que tenemos que hacer, que es el siguiente, es decir... La conexión es que tú quieras. Exacto, esa... Que tú quieras abrirle la puerta a ellos. Pero es esa, y cuando Jesús dice las condiciones, quiere decir que tenés vos que andar en ocasiones quizás bien cabizbajo, de energías quizás negativas. Depresiones, drogas, mala vida. Mala vida, porque... O simplemente tener problemas que tú no quieras tampoco resolver y sufrir para resolver. Exacto, entonces eso genera lo que conocemos la ley de la atracción. Semejante atrae semejante, entonces vibraste tan bajo que atrajiste a este ser que se te ha pegado. Totalmente. Entonces por eso Jesús cuando lo saca es como que le eleva la vibración a esta persona y ya no vuelve a regresar. Entonces esas son de las... un ritual, no te olvides. Exacto, con un ritual. ¿En qué consiste el ritual? Nos preguntamos a él, a Sergio, ¿qué preparación primero uno debe de tener para hacer un ritual o estar de asistente? En mi caso, asistente, como bien saben, nada más que pueden ser los párrocos o obispos de la Iglesia Católica o de otra iglesia, hay que decirlo, de todas muchísimas congregaciones, muchísimas fe, son los que tienen la posibilidad de hacerlo, pero tú tienes que saber la clasificación en la que está esa persona, porque la posesión se da en muy pocas veces.
muy pocas veces. Es como los ovnis, de lo que vemos solamente un 2%, un 3% puede llegar a ser un UFO, un UAP, ¿no? Como se dice ahora. Es decir, la posesión pasa por unas fases de obsesión, influencia, infestación y posesión. Y en todas esas fases, psiquiatría, psicólogos tienen que estar totalmente al tanto de lo que se está hablando y con doctores, con policías incluso, y sobre todo la Iglesia Católica en el último recurso. Porque desgraciadamente la mayoría de las veces son problemas mentales. Sí, que se crea esos problemas psiquiátricos también. Es como un chiste, les voy a contar que yo siempre hago esto, que va una persona, tiene que ser Marcelo, que va persona a un psiquiatra y entonces el psiquiatra le pregunta a la persona, disculpe, ¿usted escucha voces en su cabeza? Y le dicen las voces al tipo, dile que no. Dile que no. Efectivamente. Y fíjate que lo primero... Hola. Sí. Solo Sí, me sí. Bueno, vamos Sí, a ver. claro que sí, por favor. Sergio continúa la explicación del rito. Bueno, yo mientras os digo, aquí mientras Marcelo se hace una foto con los colegas, esto es lo que me gusta de estos sitios, que siempre se hace así. Una cosa, para no infectaros ni obsesionaros ni nada de eso, lo mejor que hay es intentar llevar una vida llena de cariño, sobre todo cariño y amor con todo el mundo, ¿vale? Creer o no creer depende de cada uno de ustedes. Y sobre todo, discernir, aprender, estudiar y no creeros todo lo que dice, no Marcelo, sino cualquiera de nosotros. Simplemente aprender ustedes y sobre todo, estudiar y estudiar. Yo soy amigo de Marcelo, hago vídeos con él conmigo. Y sinceramente, podemos o no estar de acuerdo. Yo soy más ortodoxo, estudio, él estudia otras cosas, pero ¿por qué no escuchar y sacar conclusiones de lo que nos dice Marcelo y de lo que digo yo? Os lo dejo ahí. Y gracias al conocimiento prohibido. Gracias, Marcelo, me estoy despidiendo de ti. Ah, ¿por qué? ¿Ves? Está Marcelo por ahí y yo me estoy despidiendo de él. Bueno, eso... Son los buenos. Qué buena técnica. Claro. Bueno, entonces, dentro del rito que estaba explicando nuestro amigo Sergio, hay otras cosas que también no sabemos y para eso es que existen las preguntas. Sergio, después que empezás con la preparación de la persona, ¿qué haces? O sea, está el cura, el sacerdote, empieza ya la Biblia. ¿No? ¿Un crucifijo? Sin Cristo. Un crucifijo sin Cristo. Digo, ¿por qué no Cristo y por qué...? Porque es la cruz. Ajá, ¿y por qué la cruz? Que tiene poder sobre... Parece ser. Fíjate que después de estudiar todo esto digo parece ser. Porque se necesita muchísimo más estudio. Es la cruz la que les hace daño. Pero no Jesús. Jesús ya se sabe qué es. Simplemente la cruz y el agua bendita. Son las dos maneras más poderosas de hacer daño a las personas que son poseídas, que lo peor de todo es que ellos mismos saben que están poseídos y ellos sufren más que nadie de los que conocemos. Y todo lo material que podamos tener, dinero, problemas económicos, eso es absolutamente nada comparado con lo que sufre una persona poseída, que repito, se dan muy pocos casos, pero en los casos que se dan, Marcelo, necesitan ayuda. Una pregunta, ¿qué pasa en el momento de que alguien es poseído? ¿Qué siente la persona cuando está habitando el demonio? Pues fíjate, hemos tenido un caso de una chica poseída en Madrid, que tengo un vídeo en mi canal sobre ello, que hicimos con estudios psiquiátricos y psicológicos del Hospital de la Paz, podéis verlo, de Madrid. Y esta chica, Silvia, puedo decir su nombre, estoy autorizado a ello, lo que siente una persona poseída es a otra persona dentro de ella. La persona poseída, ha habido momentos en que ella daba una orden a la mano no le hacía caso. Y era consciente de ello. Es decir, el sufrimiento es brutal. Pero brutal. Ha perdido el control sobre el cuerpo. Ella pierde el control. Pero es consciente de que pierde el control. Sí, pero el punto
A ver, tenemos el alma, que es lo que nos hace la parte No, quizás... nosotros. El alma es nosotros. Claro, Lo que claro. somos, esto es un recipiente. No, es que yo de eso estoy hablando, para que la gente hacer esa separación de un cuerpo y el alma. Entonces, viene este ser, ocupa el lugar del alma. En ese momento... No, cohabita con ella. No, porque es que ahora está la voluntad de él, le quita el lugar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, vos estás aquí, vos sos el mando. Sí, pero es que la voluntad de la otra persona sigue estando activa. No, porque bueno, Y lucha dentro de aquí, en la eso mente, es lo que quiero... lucha con la otra entidad, Eso. con la otra alma. Hay dos Eso. almas metidas en una. Eso es lo que quiero decir. Que entonces entra el otro para quererle quitar el control de lo que es el cuerpo. Correcto. Entonces, cuando vence el demonio que es la posesión, ¿qué siente el alma? ¿Dónde la rincona? ¿Qué está sintiendo? ¿Dolor? ¿Se siente atado? Dolor. ¿Dolor? Simplemente dolor físico dentro del cerebro. Horroroso. Lo peor que una persona pueda pasar en la vida es eso. Y sobre todo el daño que hace a los demás. De una manera u otra, el daño que hace a los demás es brutal. Porque lo que quiere hacer es que esa alma muera, para que cuando esa alma está dentro, llevársela a él. La intención es matarlo. Claro, ¿Y llevarse el alma? claro, la intención es la muerte de esa persona. Mira qué tenebroso todo eso. Da mucho miedo. Da mucho miedo. Sobre todo da miedo cuando conoces personas que han levitado, personas que hablan en otros idiomas, aunque eso hay que tener cuidado, insisto sobre todo esto, tiene que estar regido por médicos, psiquiatras y psicólogos para ver que es totalmente confirmado, que tienen casos de xenoglosia, sansonismo, sucesos paranormales en casa. ¿Qué es sansonismo? Sansonismo es cuando una persona Se vuelve fuerte. Herculismo, es decir, se vuelve Hércules, se vuelve Sansón. Y aquí quiero tocar otro punto. ¿Qué pasa en estas personas que este ente demoníaco los hace limitar? Es neutralizar la gravedad. Totalmente. O sea, te metes en algo físico Totalmente. que viola las leyes de la física. Totalmente, pero eso se da muy pocos casos, ¿eh? No, pero es que con uno que se dé, o sea, te das cuenta que es posible. Es cierto, Hacerlo, es posible y número está uno. grabado. Eso, número uno, y que lo que nosotros pensamos que es inmutable, la levitación, se puede hacer. Se da, Y e incluso hay un caso, y permíteme que te corte, hay un caso que el padre ya fallecido, experto del Vaticano, Gabriel Amorth, tuvo lugar en una villa cercana a Roma con el director del Exorcista. Tuvieron la ocasión de conocer a una mujer que incluso llegó a andar de espaldas por la pared. Es espectacular, pero es muy tenebroso. A ver, el demonio, su finalidad es la muerte. Una pregunta. Y hay que ayudar a todas estas personas. Una pregunta que supongamos, bueno, no es que suponer, no sé cuál sea tu forma de ver. Hay una jerarquía espiritual que para Sí. mí está a lo que yo Como llamo... una jerarquía militar, exactamente la misma. Exacto, como eso. Y del otro lado también hay una jerarquía espiritual positiva, porque estos son espirituales pero negativos, son el demonio. Entonces está esta parte que son espiritual positivos, en donde puede ser que en la cumbre, o sea, el primer nivel, esté el Dios, el del todo, el creador, el Dios del cómo, como usted quiera llamarlo. En una segunda podemos poner quizás a Jesús, en nuestra idea. No, el mismo que la primera. Pero, Tiene el mismo poder. pero es que aquí donde veo yo, ¿por qué no sacar a un demonio? Porque pronuncian el nombre de Jesús. ¿Por qué no sacar a un demonio en el nombre de Dios? Se saca en el nombre de Dios. Es que Jesús es Dios. Es que es ahí donde es el impasse que muchos puedan tener. En donde decir, bueno, ¿por qué menciono el nombre de Jesús y no menciono el nombre de Dios? En algunos, que no es mi creencia, pero seguramente muchos tengan esta pregunta, ¿por qué no en el nombre de Jehová, de Yahvé, de Yahweh? ¿Por qué no en el nombre de ese y sí en el de Jesús? Porque Jesús, llámese como se llame Dios, es el Hijo de Él, en mayúscula. Y tiene el mismo poder
Pero es que es ahí lo que yo digo. ¿Qué Si Dios? tiene el mismo, ¿por qué no hacerlo en el nombre del Dios Supremo y no de eso que yo no lo estoy disminuyendo? Cuando tú hablas, no, sí te he comprendido. Cuando tú hablas, por ejemplo, en ese ritual romano, en ese ritual de pulsión, entre comillas, siempre hablando de que se dé el caso que sea positiva, se habla de Jesús, se habla de Dios, se habla de María, de Miguel, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en esa jerarquía, quizás creía que tu pregunta iba a ser ¿por qué no se expulsa o por qué no te poseen también los espíritus benignos? Es que yo siempre pregunto las preguntas que nadie se espera. Los espíritus benignos no tienen el poder de poseer. Porque entonces es una violación. Exacto. Es una violación. Te conviertes en un ángel caído. Exacto. Que no eran ni ángeles caídos, eran los primeros habitantes de este planeta. Exacto. Entonces es interesante este ¿Has mundo. escuchado? Sí, Los sí, primeros habitantes del planeta quedaron atrapados entonces. eran demonios, son los demonios de ahora. El primer príncipe y rey de este mundo es Satán. Es de este el que se habla en el libro de Ezequiel, de esos primeros. O de Enoc. O de Enoc, exacto. De Enoc. Exacto. El del libro de Enoc. Exacto. Ese es un gran libro, la verdad, que yo los recomiendo Es mucho uno que tienen que leer. que lo tienen que leer. De hecho, en el libro de Judas él lo menciona en un párrafo. Ese libro que efectivamente sí existió y lo leían en aquel entonces. Un libro creado entre el 300 y el 100 antes de Cristo. De hecho, hay una cosa muy peculiar hablando de los demonios, que hay una etapa como que esto se pone de moda de Jesús, porque entonces ellos empezaban a sacar demonios. Hay un ¿Sabes paréntesis. por qué? Porque Satán, no Lucifer, hay que diferenciar. Satán conoció a Jesús y le dijo: yo a ti no te conozco y yo no puedo influirte. Yo soy el Dios en la tierra. Dios en la tierra. Es cuando le ofrece todo. Exacto. Y se lo dijo, lleva a vacilar no y dice, tienes te ofrezco todo esto. influencia. Entonces, ¿tú quién eres? Y ya tuvo el propio jefe de los demonios de la jerarquía, Satán, tuvo miedo de Jesús, porque dijo: tú vienes de arriba, tú eres hijo de Dios, tienes el mismo poder que él. Y esto es una de las cosas que la gente debe de ir aprendiendo poco a poco, y insisto, ayudar a toda clase de personas que crea que tiene influencias o infecciones o incluso obsesiones, que no es una obsesión por algo, sino una obsesión por hacer ciertas cosas. Pueden ser influenciados negativamente por estas entidades malignas, que hay millones y ninguna se llama igual que una. Perfecto. Querubines, arcángeles, ángeles. Bueno, en serio, me ha gustado esta entrevista, la verdad que, bueno, esto es una charla. Me ha gustado mucho. Cuando quieras te doy muchísimas más datos, ¿Va? que te vas a quedar alucinado, y vosotros sin duda que sí. Bueno, él se llama, lo pueden buscar en Universo por descubrir. Ahí está. ¿Y qué es la verdad? Está tanto el universo, el físico, y ahora el espiritual, que hay tanto. Y el cuántico, que ahora viene Michio Kaku, que vamos a verlo. Ah, sí. Vamos a ver a Michio Kaku, de hecho aquí lo vi hace un rato. Y bueno, así que amigos, ahí estamos. Muchas gracias por todo. Si quieren suscribirse a su canal, lo voy a poner acá al final del recuadro. Y bueno, welcome to the jungle. Un Hasta abrazo, pronto. un beso. Bueno, brothers y sisters, a mí me ha encantado esta entrevista. Estoy seguro que muchos de ustedes también, porque había partes que creo que no sabíamos, sino solo por lo que vemos en las películas. Así que hemos hecho buenas entrevistas desde acá, y me he encontrado también a colegas youtubers a los cuales me han dejado una muy pero muy buena impresión.